Vamos a empezar, se llama la parte 3, se llama la carta de Romanos, y vamos en el capítulo 3, y vamos a empezar el versículo 1, y primero vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos da de estar juntos, reunidos, para aprender tu palabra, conocerla un poco más. Gracias porque en ella nos revelas a Cristo Jesús, y en quien podemos crecer para llegar a la estatura de un varón perfecto como Cristo Jesús, y poder ser como Él. Gracias por todo lo bueno. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia en el capítulo 1, de Romanos. La carta de Romanos, como se lo expliqué la vez pasada, es una carta muy padre, en donde nosotros aprendemos a lo que Dios viene hablando, lo que Pablo quiere explicar a los romanos judíos que estaban en aquel entonces, y a los romanos gentiles. Y le está explicando que básicamente lo que se centra toda la carta es en hablarle y decirles que el hombre es culpable de pecado y tiene culpabilidad de pecado y necesita un salvador. Es básicamente el meollo de toda la carta de Romanos, ¿ok? Es como quien dice el punto central. Reconocer que necesitamos un salvador, y que ese salvador, no solamente por ser judío, le está diciendo a los romanos judíos, no porque tú eres judío significa que ya eres salvo. Le dice, Dios vino a través de los judíos, pero no significa que tengas la salvación, porque Dios ha mostrado la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Es lo que está tratando diciendo ahí. Pero también le está diciendo a los romanos no judíos, ustedes que no son judíos, ustedes también están bajo pecado. Y le está platicando de cuáles son esos pecados. Entonces todo el capítulo 1 habla acerca de que el evangelio tiene poder. O sea, lo más importante del capítulo 1 es el versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que en él cree. Entonces esa es parte del meollo. Le está diciendo, les vengo a traer un mensaje de salvación que tiene poder para cambiar tu vida completamente. Y no solamente para cambiarla, sino para darte salvación. Pero estás loco, dicen los judíos. ¿Yo para qué ocupo salvación? Soy judío. Y Dios viene a través de los judíos. O sea, más bien somos el pueblo de Dios. ¿Estás loco, Pablo? Los gentiles dicen, ¿yo para qué ocupo salvación? Si yo creo en 1000 deidades, ¿verdad? Los gentiles. Y luego Pablo, en el versículo 18, les empieza a hablar y les dice, no, todos están bajo pecado. Todos han cometido pecados. Y luego en el versículo 26, en el versículo 26, voy a leer tantito esas partes, dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿A quién entregó? A todas las personas que no quieren tener en cuenta a Dios. Hoy el mundo, la mayoría de las personas no quiere tener en cuenta a Dios. Dios no significa que, te entrego. No, lo que la Biblia está diciendo es, tú por tu propia voluntad decidiste no buscarme y seguir tus malas prácticas. Yo te dejo a tus malas prácticas para que tú las sigas continuando. No me vengas a echar a mí la culpa, que después es culpa de Dios. Porque tú quieres seguir practicando eso. Tú quieres seguir viviendo ese estilo de vida. Y por eso Pablo les dice eso. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza, hablando del homosexualismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias. ¿Te das cuenta? Unos con otros cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Te das cuenta? Y lo dice ahí, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Se están dando cuenta? Cuando usted no aprueba tener en cuenta a Dios, usted es el que está aprobando si deja tener en cuenta a Dios en su vida o no. ¿Sí me explico? Es la persona la que aprueba tener en cuenta a Dios. Para aprobar tener en cuenta a Dios, hoy en día la generación está siendo engañada para que no tomes en cuenta a Dios. La gente no toma en serio a Dios, no busca de Dios. Hay personas que me he topado y es que yo no creo mucho en la Biblia porque la escribieron hombres. ¿Qué más has investigado? No, pues nada más eso. ¿Y por eso no crees? Qué poca investigación.
Una persona que se va a investigar acerca de si algo es verdad, tiene que meterse en una profundidad y comprobar, ¿cierto? Pero hoy en día tenemos 1000 personas que se pueden meter por Facebook, por TikTok y hacer redes sociales, lo que tú quieras, y decir, la Biblia es mentira. Por esto. Ay, como es el cantante de moda al que sigo, la Biblia es mentira. ¿Sí? Pero él sí te dice, escucha mis canciones, y te dice, ten relaciones con hombres, con mujeres, esto, aquello, el otro. A eso sí lo sigo. Porque son pasiones. ¿Sí me explico? Entonces, la gente está acostumbrada a seguir todo lo malo porque es más fácil que seguir lo bueno. Y es lo que Pablo está diciendo ahí. Y lo fíjense para que se den una cuenta. Pablo le dice a las personas, bueno, pero es que yo no soy tan malo. Yo solamente desobedezco a mis papás. Fíjense lo que dice ahí. Versículo 9. Estando atestados de toda injusticia. Atestados significa llenos de todo lo que no es justo. Lo que no es justo es todo aquello que Dios llama malo. Fornicación. El sexo fuera del matrimonio es fornicación y es pecado. Perversidad, avaricia. La avaricia es mala, ¿se da cuenta? Maldad, llenos de envidia. ¿Usted tiene envidia? ¿Por qué tiene mejor carro que yo? ¿Por qué tiene mejor puesto que yo? ¿Por qué le pasan cosas y a mí no? ¿Se da cuenta? Homicidios, contiendas. ¿Usted ha estado en contiendas? ¿Usted es contencioso? Pelea con su esposa, pelea con sus hijos, pelea con esto, con las personas. Engaños. ¿Usted ha engañado alguna vez? Yo he engañado, ¿verdad? Malignidades, murmuradores. ¿Usted ha murmurado, ha chismeado a personas? Detractores. ¿Usted ha dicho una cosa y luego se arrepiente de esa cosa? Bueno, no tanto arrepentir, más bien, ¿usted ha dicho algo y lo ha cambiado lo que usted ha dicho? Porque a su conveniencia, cuando usted ya dio su palabra. Aborrecedores de Dios. Si usted apoya los movimientos LGTB, si usted apoya un partido político que va en contra de Dios, si usted apoya movimientos de la pro aborto y todo ese tipo que van en contra de Dios, usted es un aborrecedor de Dios. No, es que yo voy a la iglesia. Usted es un aborrecedor de Dios aunque usted va a la iglesia. Usted aborrece todo lo que Dios llama justo. No, es que yo amo a Dios. Usted no ama a Dios. Porque si usted amara a Dios, conociera su palabra. Y su palabra dice que Dios es el Dios de la vida. Y que respeta la vida. Y que la ama la vida que Él ha creado. ¿Me explico? Injuriosos, soberbios. ¿Usted ha sido soberbio? Yo he sido soberbio muchas veces. Altivos. ¿Ha sido altivo? Yo creo que sí, ¿verdad? Inventores de males. Personas que solamente están pensando el mal. Bueno, hasta aquí no me ha tirado la pedrada, dice Diego. Desobedientes a los padres. ¿Se da cuenta? Desobedientes a los padres. Dijo Diego, ya me salvé, pero no, aquí no te salvaste. Todos tenemos. Necios. Hemos sido necios en algo que queremos, en algo que estamos porque estamos creyendo que así es. Desleales. Sin afecto natural, implacables y misericordias. Quienes habiendo entendido, ¿se dan cuenta? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, ¿se da cuenta? Los que practican. Un cristiano podemos caer en este tipo de errores, pero no practicarlo. Porque si yo lo practico, soy pecador. Por eso siempre les he dicho, el cristiano no es un hombre pecador. En las iglesias te enseñan que el cristiano es pecador. El cristiano no es un pecador. El cristiano es un hombre o mujer lavado con la sangre de Cristo Jesús, justificado y justo. Que no practico el pecado, simplemente cometo un error de vez en cuando, le pido perdón a Dios, como decía Margarita ahorita, me arrepiento, vuelvo hacia Dios y sigo caminando derecho con Dios. No soy un hombre pecador. Si usted cree que es cristiano pecador, usted no conoce lo que Cristo hizo en su vida. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 2:11 que Cristo quitó el cuerpo pecaminoso de nosotros. Eso quiere decir que yo no soy pecador, que ya lo quitó, sino cómo moraría el Espíritu Santo dentro de mí. Entonces lo quitó. Pero pastor, ¿por qué es peco? Porque dice la Biblia en Romanos 12:1 que tenemos una mente que no ha sido renovada, que la tenemos que renovar y que se acuerda de todo lo malo que hacíamos y quiere seguirlo disfrutando. Y tenemos un cuerpo que si la mente le dice y el cuerpo dice jalo y va, ¿verdad? El cuerpo dice sí, ya me visualicé yo también como tú te visualizas, vamos. Porque el cuerpo empieza a producir interiormente la sensación y las sustancias.
La mente te está engañando para que produzca dentro de ti cosas químicas y cosas que necesitas para producirte eso. Y se los he comprobado muchas veces. Y ustedes se los he dicho muchas veces esta historia. Ustedes pueden poner, todos han mordido un limón agrio el más agrio. Puedes poner tu mano hacia adelante, no me vean a mí, imagínense el limón agrio, pero súper agrio, que acércalo a tu boca en una mordida, se te empieza a hacer así, ¿Por qué? Porque tu mente empieza a producir recuerdos que está produciendo en las emociones y tu cuerpo empieza a producir la saliva y las sensaciones. ¿Se dan cuenta cómo funciona muy rápido? No me tardé ni un segundo. Y ¡pam! Exactamente así funciona. Le está diciendo ahí Pablo, le está diciendo todas las personas que su mente se dejan controlar por su mente, su cuerpo va a producir todas esas sensaciones y van a hacer eso. Pero ustedes que ya no están bajo la mente, bajo el alma, ni bajo el cuerpo, sino bajo el Espíritu de Dios que está entre ustedes, y el hombre espiritual que está entre ustedes es el que gobierna. Cuando usted lee la palabra se pone fuerte y es el que manda. Ese hombre no es pecador, ese hombre ni quiere pecar, porque ese hombre fue el que fue hecho a la imagen de Dios y fue renovado y es una creación nueva que no tiene el deseo de pecar. Dice 1 Juan capítulo 3 versículo 9, la simiente de Dios que está dentro de nosotros no peca. Entonces, yo no soy hombre pecador. Si usted es cristiano, usted tampoco es hombre pecador. Y luego más adelante, Pablo explica eso en los capítulos siguientes, que aquí es donde muchos cristianos se confunden. Y es porque Pablo dice, yo, hombre vendido al pecado y hombre pecador. Pablo no está hablando en tiempo presente. Pablo está enseñando una enseñanza en un tiempo para decirles a ellos cómo es todo este proceso. Porque después en Corintios termina diciendo otra cosa. Entonces, ¿Pablo es un mentiroso? No. Lo que Pablo está haciendo es haciendo un hecho, presentando un caso. Y le está diciendo que todo hombre sin Cristo es pecador. Eso es lo que está poniendo. No está poniendo con Cristo, está poniendo sin Cristo es pecador. Entonces, todo el capítulo 1 se basa de eso. Entonces, en el capítulo 2, les dice, que es parte del capítulo 3, les dice, todos los judíos también son pecadores. Y los judíos dicen, no, pero nosotros somos el pueblo de Dios, ¿por qué somos pecadores? Y Pablo les empieza a explicar que la justicia de Dios es por creer en Cristo Jesús. No es por las obras que tú hagas, sino por creer. Y ahí es donde vamos a empezar, en el capítulo 3, versículo 1, que le está hablando a los judíos, como acabamos en el capítulo 2, y dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Acuérdense que estamos hablando ahorita que Pablo está hablando a los judíos porque le está diciendo a los judíos, van a decirme los judíos que pues ellos no necesitan salvación. Dice Pablo, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dice, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué significa esto? Le está diciendo Pablo, los judíos que ahorita no tienen a Cristo, no se preocupen, no significa que van a perder, más bien no significa que no van a conocer a Cristo, también tienen la oportunidad de venir a Cristo. Es más, ustedes ya conocen la palabra de Dios, a ventaja de los gentiles que no la conocen la palabra de Dios. Los gentiles son los que no crean en Dios, entonces ustedes ya la conocen. Y esa fidelidad Dios se la extendió a los judíos. Dice versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Seré injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Se dan cuenta? Dios va a juzgar al mundo y lo va a juzgar con justicia. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado, ¿por qué? Aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir, como nos calumnian y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Aquí Pablo está poniendo una cosa de que es parte de los judíos, que los judíos se volvían a la idolatría, se volvían a muchas cosas, hacían muchos males en épocas pasadas. Y Pablo le está diciendo, aquí Pablo le está diciendo, sepan que a todos los judíos Dios también los va a juzgar, pero también su fidelidad está abierta para ustedes. O sea, no es como que Dios ya los va a juzgar y ustedes ya no tienen salvación los judíos. No, Dios les está diciendo,
La salvación es de los judíos y también se abrió a los gentiles. Aprovechen esto los judíos que ya conocen la palabra de Dios. Entonces Pablo empieza a exponer más su caso y aquí le está diciendo: judíos, no hay ninguno justo. O sea, está como que Pablo entrando en las mentes de los judíos, cómo va a pensar el judío, y está el judío y dice: no, Pablo está mal porque... Y aquí Pablo como que le responde a los judíos antes de que venga ese pensamiento, ¿no? Y dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando como judío porque Pablo era judío. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿Se da cuenta? Aquí Pablo está diciendo: yo ya expuse que los judíos son pecadores y los gentiles, que es toda la gente que no cree en Dios, que todos venimos de los gentiles y no somos judíos, más bien que no cree en el Dios de Israel, porque ese es otro tema también que este es otro tema que usted tiene que aprender. Hoy en día toda la gente le llama a Dios a todo, y no, Dios no es todo. Dios está en todo, pero Dios no es todo. Es decir, usted no le puede llamar al universo Dios, porque no es Dios el universo. El universo fue creado, por lo tanto tiene un Dios el universo. ¿Sí me explico? El universo, las personas hoy en día, ¿cuántas personas vieron hoy en Instagram, en Facebook y en redes sociales y todo? Di los mantras de este 2025, y hoy tendré abundancia, y hoy este año me irá bien, y todo lo que tu mente diga lo vas a traer, y que esto y que lo otro, y mil cosas. Si hay mucha verdad en eso, no de parte de Dios, sino de otras cosas que no es el tema de hoy, pero luego se los comento. Pero sí hay verdad en eso, porque hay personas que, pues, el diablo engaña a las personas. Cuando tú veneras al universo, el diablo te está engañando. Y tú piensas que es el diablo el universo el que te está trayendo las cosas. Y el diablo te cumple ciertas cosas. Como le dijo Jesucristo: sin cado me adorades, te daré todos los reinos del mundo. O sea, el diablo tiene poder para darte eso. Al diablo le fue entregado el dinero de este mundo, no la plata y el oro, que ese es de Dios. El dinero, las monedas que usted tiene, este dinero, todo eso no fue creado por Dios, es creado por el humano para hacer intercambios, ¿cierto? Y eso es lo que el diablo se aprovecha de todo eso. ¿Ok? El oro y la plata que viene de abajo, que Dios lo hizo, es diferente. ¿Por qué usted cree que todas las riquezas del mundo se basan en lo que está en el oro que tienen? No en las monedas, sino en el oro que tienen, porque eso lo hizo Dios. Amén. Por eso cuando usted le pida a Dios, pues le puede pedir a Dios: Dios, tú eres el Padre del oro y la plata, dame oro y plata. La iglesia que está aquí abajo, una iglesia muy famosa, la que está aquí al lado, Amistad, ellos le pidieron a Dios y ellos descubrieron diamantes. Y con esos diamantes eran como 100 millones de pesos en diamantes. Hicieron todo lo que han hecho. ¿Se da cuenta? Dios, es cierto que también la Biblia dice, que es algo que esto yo le he creído a Dios, que dice en Eclesiastes 2, no me acuerdo el versículo, pero 2:22 o 24, que dice: Dios le da al pecador el trabajo de amontonar y acumular riquezas para dárselo al hombre que le agrada a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? La Biblia dice en Hebreo 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo tengo que tener fe para agradar a Dios. Pero siempre les digo decir, ¿qué es fe? Fe es creer, confiar y obedecer. Entonces, yo quiero agradar a Dios, tengo que tener fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios, cuando yo la creo, confío en ella y obedezco, Dios empieza a traer todas esas cosas. Amén. Pero bueno, es otro tema. Dice ahí, versículo 9 otra vez: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Te das cuenta? Todos estamos bajo pecado. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y uno puede decir por allá: no, yo soy bueno. Te regresas al capítulo 1 que leímos, ¿se acuerdan? ¿Has sido altivo? ¿Has tenido pensamientos de mal? Porque por más cristiano que usted sea, los pensamientos del mal van a venir a su vida. Se lo voy a explicar de otra manera los pensamientos. Si aquí soltamos, en este lugar soltamos 1000 pájaros, los pájaros van a estar volando, ¿cierto? Yo no puedo impedir que los pájaros vuelen, pero lo que yo sí puedo impedir es que los pájaros hagan un nido en mi cabeza, porque si yo dejo que hagan un nido en mi cabeza, van a encagadar mi cabeza.
¿cierto? Pero si se para el pájaro aquí, empieza a cagar mi cabeza, y cuando me empieza a llenar de popó, ¿me explico? Lo mismo son los pensamientos. Los pensamientos son como dardos que están en el mundo. Usted no puede evitar que los pensamientos malos estén ahí, porque eso es como se mueve Satanás. Entonces los pensamientos, todo eso están ahí en el mundo. Que venga un pensamiento y yo lo reciba, estoy dejando que un pájaro se pare en mi cabeza y haga popó en mi cabeza, y al final un cagadero en mi cabeza. ¿Se da cuenta? Pero si yo ese pensamiento, igual que el pájaro, llega y lo echo fuera, yo no estoy dejando que ese pensamiento llegue a mi cabeza, ¿cierto? ¿Cómo lo he hecho fuera? La Biblia nos dice que con la palabra de Dios podemos echarlo fuera, ¿ok? Entonces, así es como funciona esto. Entonces, ¿se da cuenta? Cuando usted da acceso a un pensamiento, mira el dinero de la hermana Silvia, róbaselo. Yo puedo voltear y ver a la hermana Silvia. Eso no significa que yo accedí al pensamiento. Eso no significa que ya pequé. Ay, ya pequé. No. Eso significa que volteé. Identifico el pensamiento y le digo, diablo, Satanás, quítate delante de mí. Pero si yo volteo a ver, mira, si trae 1,000 pesos. Ya lo absorbí. Aunque después diga, ay, perdón, Señor. Ya lo absorbí. Todos hemos pecado de eso. ¿Cierto? No solamente con el dinero, con las mujeres, con los hombres, con el trabajo, con 1,000 cosas, con la envidia, con mil cosas. Todos somos pecadores, todos estamos bajo pecado. No hay una persona, así sea la viejita más devota a Dios y tenga 90 años. Así es. La Biblia dice, versículo 13: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Pasa. Con su lengua, dije, ya vine a preguntar informes. Con su lengua engañan, ¿ok? Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. ¿Saben por qué? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. La persona que no conoce a Dios no tiene temor de Dios. El temor de Dios, ¿sabe qué significa? ¿El temor de Dios qué es? El temor de Dios, dice, la sabiduría es el principio del temor de Dios. Se oye muy bonito todo eso, pero cuando usted aprende que la sabiduría es aprender a ver la vida como Dios la ve, entonces usted empieza a ver que el temor a Dios es aprender como Dios ve la vida, como Dios diseñó la vida, para no ir en contra de cómo Dios hizo la vida. ¿Me explico? Niños, péguenle a los otros si quieren. Eso hace mucho ruido. Entonces, cuando tú comprendes y conoces cómo Dios diseñó la vida, yo no puedo ir en contra de cómo Dios diseñó la vida, porque si yo voy en contra de cómo Dios diseñó la vida, yo no tengo temor. ¿Qué iba a decir, Maggie? Proverbios 8:13 define el temor de Dios. Lo tengo. Proverbios 8:13 dice: el temor de Yahweh es aborrecer la maldad, el orgullo, la altivez, el mal camino. Yo detesto la boca perversa. Si se dan cuenta, es todo lo injusto, porque Dios hizo las cosas con sabiduría para que las cosas funcionen de acuerdo a Dios. Pero ¿por qué el mundo no funciona? Porque va en contra de Dios y hace todo lo malo en contra de Dios, y el mundo busca hacer sus propias cosas. Y porque el mundo busca hacer sus propias cosas, ¿le parece lo mismo al huerto del Edén? ¿No le parece lo mismo al huerto del Edén? Si comes de ese fruto prohibido, tú serás tu propio Dios. Entonces si yo como de eso, puedo hacer lo que yo quiera. Sí. Adán y Eva comieron de ese fruto y fueron sus propios dioses, ¿cierto? Pero el diablo los engañó porque no fueron sus propios dioses. Si Dios me dice que no coma y el diablo me dice que coma, y obedecí al diablo, más bien hice lo que el diablo me dijo, ¿quién es mi Dios? Al que obedecí, ¿no? Entonces, dice la Biblia que el diablo es el Dios de este mundo con D minúscula. Es decir, no es el Dios verdadero. Nosotros le entregamos este mundo al diablo.
Y por eso el diablo tiene el derecho de arruinarlo. No porque Dios quiera, sino porque la humanidad eligió ser su propio Dios sin Dios. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Voy a crear un cielo nuevo, una tierra nueva, un lugar nuevo, que es la Nueva Jerusalén, un mundo nuevo, donde solamente van a ir las personas que quieran seguirme, donde no estén buscando ellos ser su propio Dios. Y esa oportunidad se basa en la vida. Si tú crees en Cristo Jesús, tú vas a ir a la nueva tierra prometida y vas a vivir por toda la eternidad con Dios. Y ahí no va a haber nada malo, ni vamos a hacer nada malo, ni va a haber pecado, ni va a haber enfermedades, ni va a haber el diablo. Por eso el diablo tiene un periodo de castigo y va a haber un juicio donde todas las personas que practicaron lo malo y no se arrepintieron, ellas decidieron ser su propio Dios. Decidieron juzgar su propia vida, su propio estilo de vida, lo que les convenía hacer en contra de Dios porque no tenían sabiduría. Y usted no puede decir después de 80 años, ay, es que yo no sabía. ¿Cómo que no? Tenías 1000 personas que te hablaron de Dios, ahí está la palabra de Dios, había 1000 cosas que tú podías entender y ver la palabra de Dios, pero tú no quisiste ser tu propio Dios. ¿Te das cuenta que alguien te está engañando para que no veas a Dios? Entonces cuando tú quieres ser tu propio Dios y tú le estás diciendo a Dios, Dios, yo no quiero que tú seas mi Dios, ¿sí o no? Cuando yo estoy haciendo lo que yo quiero hacer y la palabra de Dios dice que yo haga otra cosa, entonces yo estoy juzgando lo que es bueno, lo que es malo, y yo quiero ser mi propio Dios. Y como yo quiero ser mi propio Dios, yo digo que tener relaciones con mi novia es bueno. ¿Me explico? ¿Quién me va a decir lo contrario? Pero cuando yo leo la Biblia y dice, ningún fornicario que practique la fornicación entrará al reino de Dios, yo tengo que comprender y tengo que tomar una decisión. Señor, estoy en pecado, ¿qué hago? Y ahí es donde leemos la Biblia, donde dice, si tu ojo te es ocasión de caer en pecado, córtatelo. Muchas personas piensan que Jesucristo estaba hablando literalmente, otros piensan que no. Yo pienso que Jesucristo habla literalmente, pero también metafóricamente. Él está diciendo, te va a doler lo que te vas a sacar, pero te va a ser mejor, porque no puedes entrar al cielo con un ojo con pecado. Es decir, termina la relación con esa mujer. ¿Por qué? Porque esa mujer, ya que abriste los ojos a la verdad, y esa mujer te está incitando a buscar lo malo, pero si esa mujer se arrepiente y dice, oye, pues tiene razón, yo también voy contigo, es diferente, ¿cierto? No significa que usted siga practicando el sexo, significa que los dos están buscando entendimiento para buscar a Dios. Pero cuando esa mujer dice, ay, estás loco, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Porque he aprendido a ver la vida con sabiduría como Dios la creó y la diseñó. Yo no soy mi propio Dios. Y la Biblia nos enseña que va a haber otro mundo, otro cielo, otra tierra totalmente diferente, donde no va a haber pecado, no va a haber maldad. Si no hay pecado, entonces todas las mujeres y hombres que decidieron rechazar a Dios por ser su propio Dios, no van a estar ahí. La Biblia dice que existe un infierno, pero el infierno Dios no lo creó para ti ni para mí. Dios lo creó para castigar al diablo que se rebeló de Dios y castigar a los ángeles. Y luego el diablo salió a engañar a toda la raza humana, porque le dio coraje que hiciera una raza humana que amara más que a los ángeles. Y el diablo nos engañó. Pero Dios fue tan bueno y que dijo, no importa que el diablo los haya engañado, no importa. Yo les hice un mundo perfecto, pero ustedes por su propia voluntad quisieron hacer su propio Dios. Pero no se preocupen, les voy a dar una salida que se llama Jesucristo, para que todo el que cree en mi Hijo Jesús, que se hizo hombre, es decir, que Dios se hizo hombre, vivió en la tierra una vida santa, sin pecado, que cumplió todo lo que la ley manda, y que murió por ti y por mí, por el castigo que tú merecías por ser mentiroso, por ser idólatra, por ser esto, aquel otro, que tú merecías. Él murió por ti y resucitó por ti, con el único fin de que si tú crees eso, que Él llevó tus castigos, entonces yo tengo que cambiar mi estilo de vida conforme a Dios. Si yo creo eso, entonces tengo vida eterna. Es decir, viviré con Dios, porque le he vuelto a decir a Dios, tú eres mi Dios. Ya no soy yo mi Dios. Ya no es lo que yo creo, sino lo que tú crees. Amén. Versículo 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Se da cuenta? Pero sabemos que toda la ley dice lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, el Antiguo Testamento tiene leyes y ordenanzas que Dios diseñó y creó. Pero si una persona trata de cumplir las leyes del Antiguo Testamento, te está diciendo tú no puedes vivir por ellas, porque la salvación no es por ellas. Porque nunca vas a poder completarlas, ni se trata de que, Señor, yo hice todo lo que la ley dice. Para empezar, no hay ninguno que la pueda cumplir. Segundo, no se trata de eso, porque ya no estoy recibiendo la salvación como un regalo, sino por lo que yo estoy haciendo. Y Dios te está diciendo, no es por lo que tú estás haciendo, es por lo que yo hice por ti en la cruz. Y luego les dice ahí, pero la ley, entonces, ¿de qué es buena la ley? La ley te señala qué es lo malo. Si tú lees el Antiguo Testamento y lees toda la ley, te vas a dar cuenta de lo que Dios aborrece y lo que Dios ama. ¿Ok? En el Antiguo Testamento no tenemos una luz tan profunda, pero en el Nuevo Testamento tenemos una visión más clara del Viejo Testamento. Amén. Versículo 21. Pero ahora, fíjense, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Se ha manifestado. Manifestado quiere decir que se hizo público, que se ha hecho claro, que se está dejando en claro que hay una justicia de Dios que se está manifestando a la gente, al mundo, y ese es en Cristo Jesús. O sea, no es algo que Dios hizo en lo oculto. Hoy todavía después de 2000 años seguimos hablando de Jesús y vamos a seguir hablando de Jesús. ¿Se da cuenta? No es algo oculto, es algo que es manifiesto a toda la humanidad. Incluso Hitler, el hombre que consideran el hombre más cruel de toda la existencia, se cuenta la historia de personas que le predicaron a Hitler antes de convertirse en lo que era, y él decidió aborrecer a Dios. Por eso aborrecía a los judíos. Fíjate lo que dice ahí, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Se da cuenta? Es decir, todo el Viejo Testamento te manifiesta Jesús, te habla de Jesús, te apunta a Jesús. Pero el Viejo Testamento no es la revelación de Jesús. La revelación de Jesús es el Nuevo Testamento, y el Viejo Testamento te enseña lo que es malo y te apunta hacia Jesús para que en el Nuevo Testamento recibas la revelación de Jesús y camines en esa vida nueva. Versículo 22. La justicia de Dios, fíjense, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por medio de la fe en quién? No en la Virgen María, no en los santos, no en San Judas, ni en ningún santo de los que inventan la Iglesia Católica, porque ningún santo ni la Virgen María tiene poder. La Virgen María fue una gran mujer de Dios. No todos los santos católicos, pero los que llamamos santos, que es decir, los apóstoles, que vieron una vida santa, porque hoy en día hasta Malverde es santo, ¿verdad?, de la Iglesia Católica. No todos los santos de la Iglesia Católica, sino los santos verdaderos que son siervos de Dios, son un ejemplo digno a seguir. La Virgen María es un ejemplo digno a seguir, es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir, como ella a los 17 o por ahí años quedó embarazada del Espíritu Santo cuando la podían apedrear, porque ella todavía no se había casado, y si no se había casado, alguien descubría que estaba embarazada, la ley dice que la tienen que matar a ella, porque había concebido sin casarse, embarazarse sin casarse. Y ella dijo: Señor, que se haga tu voluntad. Tú estás diciendo que el Mesías va a venir a través de mí, y estás diciendo que tú me vas a... Yo, Señor, que se haga tu voluntad. Y la Virgen María, como una gran sierva de Dios, no como algo que pedir, porque ella ya murió y está con Dios. Ella ya no nos escucha, ni a ti ni a mí. Ningún familiar que murió nos escucha. He visto personas que dicen: aquí vine a la tumba a platicar con mi abuelo. No tiene nada, o sea, tu abuelo ni te va a escuchar. Pero se oye muy bonito, y el sentimiento y todo ese tipo de cosas. La Biblia dice que el que murió, ya murió. El que está con Dios, el que está en el infierno, está en el infierno. Ya no podemos hacer nada, por eso tenemos que aprovechar la vida para hablarle a nuestros seres queridos, hablarles de Jesús, decirle a nuestros seres queridos: ven a Jesús, yo quiero que estés conmigo en el cielo y con Dios, yo quiero que vivas conmigo toda la eternidad. Dice ahí,
Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Se están dando cuenta? La justicia. Dios te considera justo cuando tú crees en Cristo Jesús. Para todos los que creen en Él. ¿Se dan cuenta? Para todos los que creen. Está abierta para todas las personas. Tú no, tú sí, tú no. No, no es así. Está abierta para todas las personas que decidan poner su fe en Jesucristo. Lo que está hablando Pablo ahí. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron. ¿Se da cuenta? Todos hemos pecado. Todos hemos hecho algún mal. Todos necesitamos la justicia de Dios. Todos necesitamos el regalo gratuito de la salvación. Es gratuito. No tengo que hacer nada. No tengo que subir un monte. No tengo que irme hincado 20 calles. No tengo que rezar 20 Padres Nuestros y 20 Aves Marías. No tengo que hacer nada de eso. Tengo que buscar a Dios por medio de Jesucristo. Y es un regalo gratuito que se da por creer en Él. Creer no significa, yo creo en Jesús. La Biblia nos enseña en Juan 8:31 en adelante, que todos los judíos que habían creído en Él, Jesucristo les dijo, a todo el que ha creído en mí, son mis discípulos. Y mis discípulos conocerán la verdad y andarán en esa verdad y serán libres. Es decir, el verdadero creyente en Cristo Jesús ha creído quién es Jesús, por eso lo sigo. Aunque lo que diga, a mí me duele. Deja ese pecado que a ti tanto te gusta. ¿Me explico? Deja de hacer esto, deja de hacer el otro. Siempre les he dicho, cuando tú vienes a Cristo Jesús, las cosas que Dios nos dice que dejemos no son cosas que yo tengo que dejar, sino yo lo hago por amor a Él. Porque la Biblia dice que el que me ama, obedece lo que le digo. Entonces, cuando yo dejo un pecado o algo que Dios me está hablando, yo no lo hago porque debo, sino porque he aprendido a amar a Dios haciendo lo que a Él le gusta que haga. ¿Me explico? Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Se da cuenta, toda la humanidad pecó y está alejada de Dios. Nadie en la humanidad merece la gloria de Dios. Pero como esto no se trata de merecer, sino de que si tú crees en Jesús, yo te doy acceso a esa gloria, dice Dios. Si tú crees. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Sabe qué significa siendo justificado? Aquí tenemos a Meli. Meli, ¿trabaja Meli? Meli trabaja. Si Meli se enferma y no se presenta a trabajar en 2 días o 3 días, la pueden correr de su trabajo. Pero si ella habla a su trabajo y dice, hey, estoy enferma, y aquí trae un justificante médico que dice que estuve enferma estos 2 días, por lo cual no me puedes correr, porque el doctor lo avala. Entonces ella va y lo presenta delante de su jefe y su jefe dice, ok, no te puedo correr porque tienes un justificante. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, tenemos un justificante escrito en nuestros corazones que nos dice que se han borrado todos nuestros pecados, todo lo malo que hemos hecho, y ahora pertenecemos a Dios y podemos entrar al cielo y podemos llamar a Dios nuestro Padre, no por lo que hayamos hecho, sino porque Cristo gratuitamente nos dio eso por creer. Nos dio un justificante, a pesar de todo lo malo que éramos. ¿Se dan cuenta? Versículo 24 otra vez. Siendo justificados gratuitamente. Eso significa que ni a ti ni a mí te costó por cumplir la ley ni por cumplir nada, sino por creer en Cristo Jesús. Por su gracia. ¿Qué significa gracia? Lo que tú no mereces. Él te dio lo que tú no mereces. El regalo de la salvación tú no lo mereces, pero Él decidió dártelo porque te ama. A pesar de todo lo malo que tú has hecho en contra de Dios. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios. Pero ¿cómo fue esto? Mediante la redención. Redención fue lo que Jesús hizo por ti, lo que Él padeció, murió por nosotros. La redención. Redención significa, ¿cómo que estoy redención? Estoy redimido, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque estamos vendidos al pecado. Tú y yo estábamos presos del pecado, porque ¿se acuerdan que Adán y Eva le dieron su voluntad al diablo? Nosotros estábamos presos del diablo, dice la Biblia. Y Cristo nos compró. Redimir es cuando alguien te compra la esclavitud y te saca. Cristo nos compró. Cristo nos compró. Cristo ya compró toda la humanidad. Pero la humanidad no lo sabe. Solamente las personas que reciben ese regalo gratuito
y lo conocen y lo reciben gratuito y le dicen, aquí estoy, Jesús, lo he creído que me compraste y soy tuyo, entonces esas personas son las que tendrán vida eterna para vivir con Dios. Las otras no, porque quieren seguir deleitándose en lo malo que hacen, quieren seguir deleitándose en la fornicación, en el adulterio, en el emborracharse, quieren seguirse pensando lo malo, quieren seguir engañando, buscando ver quién tranza para avanzar en la vida, haciendo negocios chuecos, haciendo cosas malas, haciendo cosas indebidas. Quieren seguir haciendo su propio estilo de vida, alejado de Dios. Y el diablo lo está engañando. Trabaja. Haz esto, el otro, aquello, el otro. Y las personas dejan de ver a Dios. Y el día que mueran, bueno, Señor, yo iba a la iglesia de vez en cuando. Señor, yo daba algo de dinero, ayudaba. ¿Te acuerdas de Chuy, el de la esquina? Pues yo lo alivianaba de vez en cuando, esto y que el otro. Y Dios te va a decir, Meli, no es por lo que hiciste, ni por lo que dejaste de hacer, que tú irías al cielo. Es por creer en Jesús. En creer que Jesús murió por ti, te compró para que tú tengas una vida diferente. No siguiendo la corriente del mundo, no viviendo las mismas cosas que el mundo hace, sino aprendiendo la sabiduría de Dios que se obtiene por la palabra de Dios para cambiar tu vida. Y cuando yo entiendo en el Nuevo Testamento que cuando yo hago eso y le digo a Jesús, Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador, Él entra a mi vida. Yo lo tengo que dejar vivir a Él. Una de las grandes mentiras de la iglesia cristiana, porque hay muchas mentiras en la iglesia cristiana y parte de mi ministerio se enfoca en eso, es las personas creen que tú y yo tenemos que vivir la vida de Cristo, y tú y yo no tenemos que vivir la vida de Cristo. ¿Sabía que usted no tiene que vivir la vida de Cristo? Usted tiene que dejar vivir Cristo en usted. Usted tiene que dejar que el Dios que vive en usted, que se llama Jesucristo, le empiece a hablar, le empiece a moldear y le empiece a desear y le empiece a decir, esta es la vida que yo vivo y esta es la vida que tú vives. La Biblia nos habla de Cristo en nosotros, no fuera de nosotros. La Biblia nos empieza a hablar en el Nuevo Testamento que Cristo está dentro de mí. Y si Él está dentro de mí, por eso Pablo dice, después lo pueden buscar en otro capítulo, dice, ya no vivo yo, en Gálatas 2:20, sino vive Cristo en mí. ¿Se da cuenta? Pablo, este hombre que escribió este libro de Romanos y las mayores cartas del Nuevo Testamento, dijo, yo ya no vivo. Yo ya estoy crucificado en la cruz y el que ahora vive es Cristo en mí. Usted tiene que aprender a dejar de vivir en Cristo. Cuando usted no deje vivir en Cristo, usted va a la iglesia y hace un performance muy bueno. Pues hermano, usted me entiende. Tengo muchos hermanos en Cristo que dicen, pues la debilidad, hermano, usted entiende, y que esto y que lo otro. Hay muchos hermanos que no quieren trabajar en lo que Dios les ha dado, y esa es la naturaleza divina. ¿Cuántas personas le han pedido a Dios paciencia? ¿Saben que la paciencia es algo que Dios ya te dio en el paquete de la salvación? La Biblia así lo dice, es un fruto. Si Dios ya me dio paciencia, ¿por qué le pido a Dios paciencia? Porque no estoy comprendiendo que Dios ya me dio paciencia y no quiero trabajar en ella. La paciencia, al igual que la fe y otros, es un músculo que usted tiene que ser ejercitado en el gimnasio. No físico, sino en el ejercicio diario de leer la palabra para que usted aprender paciencia, para que cuando venga el problema, usted pueda actuar en paciencia en base a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Y cada vez que yo leo la palabra de Dios y actúo en ella, el músculo sale así. Y la paciencia se está desarrollando el músculo. Hay muchas cosas que Dios nos dejó. La Biblia nos dice, usted lo puede leer en Gálatas y lo puede leer en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Usted puede leer todas las cosas que es la naturaleza divina que Dios nos dejó. Dice, a vuestra fe añadir virtud. Virtud es excelencia moral. Excelencia moral, a la excelencia moral, conocimiento, el conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal amor. ¿Se da cuenta? Dios ya nos dio esas cosas, somos nosotros que tenemos que aprender a desarrollarlas. Versículo 24, ya vamos a acabar, dice, siendo justificados gratuitamente, se da cuenta, es algo que Dios hizo gratis, por su gracia, porque Él nos ama, mediante la redención que es en Cristo, solamente en Cristo, ni en nadie más, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Se da cuenta, en su sangre, en lo que Jesús hizo, para manifestar su justicia. Se da cuenta que la única forma de manifestar la justicia de Dios es cuando usted cree
que Jesús murió por usted? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Se da cuenta lo hermoso que es Dios? Dios me justificó en su paciencia, tuvo paciencia de mí. Yo duré 25, 26 años sin Cristo. Tuvo paciencia donde hice muchas cosas muy malas, por eso estuve preso. Hice cosas muy malas, igual que todos ustedes, no se sorprendan. Todos ustedes han hecho cosas malas igual que yo. Entonces no se sorprendan. Me veían como que, pues, ¿qué hizo el pastor? Pues lo mismo que usted. He hecho cosas muy malas, pero Dios me perdonó Él tuvo paciencia de mí. Tuvo paciencia. Alguien me habló de Jesucristo, yo decidí aceptarlo por fe, y dice la Biblia que Él me dio un justificante donde borró mis pecados pasados. Donde el día del juicio, yo pues diré, Jesús, Adrián, pásale. Pero yo conocí a Adrián era esto, lo otro. Sí, pero Él trae un justificante donde tú lo conociste en su vida antigua. Y su vida nueva, yo ya no le tomo en cuenta sus pecados. ¿Pero por qué a mí sí? Porque tú no quisiste venir a Cristo. Tú no quisiste aceptar el regalo, tú quisiste ser tu propio Dios, tú aborreciste a Dios. No, pero yo iba a la iglesia. Eso. Que vayas a la iglesia no significa que vivas la vida que Dios demanda. Vivir la vida que Dios demanda tiene que ver con tener la relación con Cristo, leyendo la Biblia y orando. Y cuando yo la leo y oro, yo estoy teniendo una relación con Él. Y entre más lo conozco, más me afecta mi forma de vivir. ¿Sí o no? Entre más conoces a una persona, más te afecta su forma de vivir. Afecta no significa que es algo malo. Como les dije una vez, tengo un amigo, muy buen amigo, y una amiga que no se conocían ellos, se fueron a España y allá se conocieron. Y mi amiga le dice, oye, ¿tú me recuerdas a un amigo mío que se llama Adrián? Pues cómo no, Adrián es amigo mío. Pero usted lo ve, lo único que tenemos es lo alto, pero además él es güero, esto y que el otro, somos muy diferentes. Pero la forma de hablar, la forma de expresar, la forma de decir, nuestro humor y todo era igual, porque vivíamos como uña y mugre. Cuando tú conoces tanto una persona, te afecta, o le afectas a la otra persona, o ella te afecta. Cuando tú empiezas a conocer a Cristo Jesús, te afecta, para bien en nuestro caso. Y aquí dice ahí, voy a leer otra vez el versículo 25, dice, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Se da cuenta que Dios perdona nuestros pecados pasados? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Se da cuenta quién es el que le da el justificante? Al que es de la fe de Cristo Jesús, aquel que cree, confía y obedece a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por la ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Se da cuenta? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a los no judíos, perdón. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es otro tema que después lo vamos a leer para el siguiente domingo. Lo que usted quiero que entienda, ya para cerrar, es que en lo que leímos en el capítulo 3, nos dice que todos estamos bajo pecados, todos necesitamos un Salvador, sean judíos o no sean judíos, toda la humanidad necesita un Salvador, y esa humanidad toda es pecadora, y Dios nos dio la oportunidad de ser salvos en Cristo Jesús, y Dios nos dio la oportunidad de un regalo gratuito que tú y yo no merecemos por su amor y por su gracia, porque lo único que quiere es darte un justificante para que el día que mueras estés con Él, no importa todo lo malo que tú hiciste. Y no es algo que tú puedes decir, es que yo hice esto, sino que Dios te diga, ven hijo mío, porque creíste en mí, te lo di gratuitamente. Amén. Gloria a Dios. Ahí vamos a dejarle en la próxima semana vemos el capítulo 4, estamos teniendo toda la carta de Romanos. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de unirnos, de reunirnos.
Gracias por el privilegio tan grande, Señor, que nos permites que pueda estar juntos y escuchar tu palabra y abrir nuestro entendimiento para conocerte más, Señor. Gracias por tu gran amor, que hemos comprendido que aunque éramos pecadores, tú nos salvaste y nos compraste con tu sangre preciosa para vivir una vida diferente en Cristo. Y he entendido, Señor, que no puedo ser mi propio Dios. Por lo tanto, me arrepiento de mis pecados. Perdóname por vivir una vida sin ti y ayúdame a vivir una vida junto a ti, Señor, conociéndote más. Y yo recibo, Señor, el regalo precioso de la salvación en Cristo Jesús para vivir una vida conforme a ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ¿qué? Vamos a orar ahorita por nuestros, si Dios ha puesto en sus corazones ofrendar, diezmar, ponemos ahí, está el sobrecito. Tenemos un centro de rehabilitación, les recuerdo que tenemos un centro de rehabilitación. ¿Con cuántas personas ya? Con 48 personas. Estamos construyendo el segundo piso. Ya gracias a Dios en el segundo piso vamos en la mitad del segundo piso. Ya nos falta la otra mitad. Con eso vamos a dar albergue más a 10, 12 personas más. Gracias a Dios salimos a las calles a llevar la palabra de Dios y a llevar, ¿cómo se puede decir? Comida a las personas de la calle, y ayudamos a comedores infantiles a que los niños no anden en las calles, sino puedan aprender la palabra de Dios, sanar sus emociones y conocer más de Dios de a temprana edad, porque tenemos la firme convicción de que si a temprana edad los niños conocen la palabra de Dios, cuando ellos son adultos y pasen por problemas, Dios les va a hablar a través de la palabra que Dios implantó en sus vidas. Y he visto muchos casos así, y he visto muchas personas que me ha tocado y decía, yo de niño conocía la palabra de Dios, me alejé de Dios desde los 15 hasta los 30 y hoy he vuelto a Dios porque sentía que Dios me estaba hablando. Cuando un niño no tiene la palabra de Dios es más difícil conocer todo eso, pero cuando un niño tiene la palabra de Dios, Dios empieza a hablar a nuestras vidas. Amén. Vamos a orar por nuestros diezmos, nuestras ofrendas y lo que Dios ha puesto en sus corazones, y pueden depositarlo ahí. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de diezmar, de ofrendar, de darte algo de lo mucho que nos das, y sobre todo glorificarte con lo que tú nos has dado para poderte servir y seguir haciendo las cosas que tú nos hablas, Señor. Gracias porque tu buena voluntad es buena, perfecta y agradable. Y gracias porque en el nombre de Cristo Jesús, Señor, podemos hacer más cosas con lo que tú nos has dado. Bendice prospera nuestra semana. Ayúdanos a prosperar económicamente en todas las áreas de nuestras vidas, Señor, para seguir ayudando a más personas. Y gracias por el trabajo y todo lo que nos das, la comida y el sustento. Gracias por ser tan bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ay.